Y de repente conoces a alguien y te das cuenta de que quieres vivir el resto de tu vida sola. Ay, mana, ¿sí? Era joven, bella y exitosa, pero un delincuente le quitó la vida a los 26 años. El sábado 29 de julio del año 2023, a las 10:30 de la noche, en la ciudad de Barquisimeto, Estado Lara, Venezuela, pierde la vida producto de disparos la bella joven Alexandra Rosibeth Silva Villacinda, de 26 años de edad, hecho que se produjo en la autopista Circunvalación Norte, sector La Estrella, muy cerca de la urbanización Colinas de San Lorenzo. La chica era modelo y comerciante, había trabajado en un gimnasio y luego se dedicó a generar contenido en redes sociales donde era bastante activa, mostrando una intensa vida en la cual disfrutaba de la playa, distintos lugares del país y aparecía en largas sesiones de entrenamiento en el gimnasio, lo que la llevó a obtener una atractiva figura. Además, se le apreciaba mucho por su trato agradable con las personas, llegando a contar con gran cantidad de amigos que en ese entonces, como ahora, lamentan su inesperada partida, siendo este un hecho que ha conmocionado a toda la ciudad de Barquisimeto, que es la cuarta en población y actividad económica de Venezuela. Desde un inicio, las autoridades se abocaron a las investigaciones. El gobernador del estado aseguró que todos los entes policiales y de investigación estaban tras la captura del o los responsables y aseguró que el crimen no quedaría impune. El 6 de agosto, 8 días después del suceso, el fiscal general de la República asignó a la Fiscalía 28 del Ministerio Público para investigar el homicidio. Al día siguiente, el director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, de siglas SICCPC, que es el principal órgano de investigación policial del país, anunció en su cuenta oficial de Instagram la captura de uno de los responsables materiales del crimen, pero en ese entonces no se reveló su identidad ni más detalles debido a las indagaciones que se llevaban a cabo. El día del suceso, en horas de la noche, Alexandra, quien vivía en el sector El Trompillo de Barquisimeto, que queda muy cerca de donde la agredieron, le comunicó a su madre que saldría para ir de fiesta con unos amigos y que regresaría al día siguiente, el domingo, y que por lo tanto no la esperaran esa noche. La joven se arregló muy bien para la ocasión, colocándose un short y un top deportivo, y la pasaron buscando en un vehículo del cual algunas personas aseguraron que era un auto gris, probablemente un Chevrolet Octra o un Cherry Orinoco. A los pocos minutos, los vecinos del sector escucharon discutir a un hombre y a una mujer. Casi enseguida sonaron 3 detonaciones de arma de fuego. Algunos vecinos indican que fueron 6, para luego oírse un golpe fuerte de la puerta de un vehículo al cerrarse y de inmediato el chirriar de ese mismo auto que partía aceleradamente. Varias personas salieron de sus casas a ver qué ocurría y a las 11 de la noche encontraron sobre el pavimento el cuerpo sin vida de Alexandra, con múltiples heridas, procediendo de inmediato a informar a la policía estatal, que fue la primera en llegar al sitio para resguardar la escena. Luego arribó el SICCPC, quien hizo el levantamiento de los restos de la chica y los trasladaron al Hospital Antonio María Pineda para la necropsia de ley, mientras otros funcionarios acordonaron la escena del crimen, recabando indicios importantes que ayudasen a resolver el caso, entre los cuales están 3 casquillos de pistola 9 milímetros. También se determinó que el celular de Alexandra no apareció por ningún lado, por lo que se presume se lo llevó él o los agresores. La madre de la chica, de nombre Rosa, recibió aproximadamente a las 12 de la noche una llamada que le informaba de la muerte de su hija. Horas antes, la chica había publicado en sus redes sociales un cambio de look que se había hecho, mostrando una hermosa cabellera que ahora era de color rojo cobrizo. Días después, el 1 de agosto, mientras se profundizaban las investigaciones, se realizó el velorio en la casa de la chica, ubicada en el sector El Trompillo, bajo hondas manifestaciones de dolor y peticiones de justicia de familiares, amigos y curiosos. Recibió muchas flores y se reprodujo la música preferida de la muchacha, que era el vallenato. También, jóvenes motorizados hicieron diversas piruetas en su honor mientras familiares entonaban la canción Amor Eterno dedicada a Alexandra. Acá podemos ver a los jóvenes piruetistas mostrando sus habilidades en honor a la chica. Fueron más de 100 personas las que acompañaron a la dama a su última morada.
Incluso su hermana publicó un video en la red social TikTok que tiene como fondo la famosa melodía Canción sin miedo, que ahora es un himno del feminismo de la cantautora Vivir Quintana. En ese video sus familiares vuelven a pedir justicia. Se cree que el móvil fue pasional, donde probablemente esté involucrada una expareja de la joven. Otra hipótesis no confirmada sostiene que el responsable sería el Santanita, alias de uno de los hombres más buscados por los cuerpos policiales del país, con notificación roja de Interpol y jefe de una banda delincuencial quien, en venganza, habría hecho el encargo de disponer de la vida de la joven, pero, reiteramos, es solo una hipótesis sin confirmar. En los días posteriores al hecho, los familiares de la dama no quisieron dar declaraciones a los medios, pero esperan que se haga justicia. Hoy día, al momento de la publicación de este video, no se tiene información de avances en la investigación. Solo la mención que hizo el director del cuerpo policial SIC-CPC de que se tiene un detenido, pero no se ha emitido más información al respecto y el caso sigue sin resolver, continuando las autoridades abocadas a darle una conclusión en la cual él o los culpables sean juzgados y reciban ejemplar condena. Pero a este mes de agosto 2024 se percibe que el incidente se ha estancado ya que no se han publicado o conocido nuevos avances. El supuesto detenido no ha sido mostrado a la colectividad ni se ha dicho con certeza el móvil del hecho, por lo cual este suceso, reiteramos, puede catalogarse como sin resolver. Es evidente que él o los culpables eran conocidos de Alexandra porque si no ella no se hubiese montado en ese auto aquel fatídico 29 de julio del 2023. Es de suponer que todo su círculo de amistades, conocidos y familiares han sido interrogados ya que, seguramente, alguno pueda dar indicios que lleven a un avance en las investigaciones. Sin embargo, un año después de ocurrido el hecho, no se tiene certeza de nada. En todo caso, esperamos que él o los responsables de cegarle la vida a la joven sean atrapados y paguen por su crimen. De ser así, les estaré actualizando a través de un YouTube Short. El feminicidio en Venezuela, o femicidio según el estamento legal del país, es un flagelo que afecta a mujeres de todos los estratos sociales, a pesar de que existen leyes muy estrictas que condenan este delito en esa nación. El fiscal general expresó que desde el año 2018 hasta el primer semestre del 2023 se registraron 628 casos con pérdida de vida de la mujer y 636 en grado de frustración. Solo en el primer semestre del año pasado fueron 99 casos mortales. Igualmente sucede en toda Latinoamérica, donde las cifras son cada vez más alarmantes, siendo las parejas sentimentales la mayoría de los victimarios. Gracias por tu atención. Por favor, suscríbete, dale like, comenta, comparte y activa la campanita. Al mismo tiempo, te invito a ver este otro video también muy polémico donde una madre fue sospechosa de la muerte de su hijo. Les habló Argenis y hasta el próximo caso.